Si el profeta Elías ascendió al cielo en un torbellino, ¿cómo es posible que, varios años después, le enviara una carta a un rey profetizando su muerte? Es una pregunta excelente para empezar. Es que es un enigma que desafía la historia que muchos aprendimos. Es una contradicción en el corazón de uno de los relatos más famosos de la Biblia. Y hoy vamos a analizarla a fondo. Así es. La pregunta que nos convoca hoy es, ¿dónde está realmente el profeta Elías? Y es una pregunta con implicaciones, mucho más grandes de lo que parece. Y las fuentes que tenemos son fascinantes. Fascinantes. El relato de Segundo de Reyes, un detalle cronológico que es clave en Segundo de Crónicas y unas palabras muy directas de Jesús en el Evangelio de Juan. Nuestra misión no es dictar una única respuesta, sino explorar las pistas que los propios textos nos ofrecen. Queremos entender las diferentes formas de armar este rompecabezas. Y me gustaría añadir algo. Claro. Invito a quienes nos escuchan a que piensen en lo que siempre han creído sobre este tema. Pónganlo a prueba junto con nosotros mientras avanzamos. Y un consejo, quédense hasta el final, porque la perspectiva que une todas las piezas de la manera más sorprendente aparece justo al cierre. Perfecto. Empecemos entonces con la escena principal, la que todos conocen. Segundo de Reyes, capítulo 2. La imagen icónica. Exacto. Un carro de fuego, caballos de fuego y Elías subiendo al cielo en un torbellino. A primera vista, parece bastante claro, definitivo. ¿Por qué existe un debate sobre algo tan explícito? ¿Qué es lo que se nos escapa? Es una excelente pregunta, porque el problema está justo ahí, en esa aparente simplicidad. La clave está en la palabra original hebrea para cielo. Shamaim. Exacto, Shamaim. Y esta palabra no es unívoca. No siempre se refiere al mismo lugar. O sea que la ambigüedad no es algo que nosotros le añadimos ahora, sino que estaba presente en el texto original desde el principio. Precisamente. Shamaim puede significar al menos 3 cosas. Primero, el cielo atmosférico, donde están las nubes, donde vuelan las aves. Entiendo. Segundo, el cielo estelar, el cosmos, el espacio. Y tercero, la morada de Dios, lo que a veces se describe como el tercer cielo. Y el texto dice que subió en un torbellino. Justo. Un sufa, en hebreo, que es un fenómeno meteorológico atmosférico. Eso de por sí ya nos da una pista de que podría estarse refiriendo al primer tipo de cielo. Interesante, un transporte a través de la atmósfera, no necesariamente fuera de ella. Exactamente. Y lo que es aún más revelador es la reacción de la gente de su tiempo. No la de Eliseo, su sucesor, que estaba comprensiblemente asombrado. Claro, él fue el único testigo directo, sino la de los otros profetas, sus compañeros. Su reacción inmediata no fue ¡qué maravilla! Nuestro maestro está con Dios. Fue mucho más práctica. Le dijeron a Eliseo, mira, tenemos 50 hombres fuertes, déjanos ir a buscar a tu Señor. ¿Buscarlo? ¿Para qué buscarían a alguien que acaba de ser llevado a la gloria celestial? Suena ilógico. Ese es el punto. Su lógica, según el texto, era, quizás el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha arrojado en algún monte o en algún valle. O sea que para ellos... Para ellos, ser arrebatado por el Espíritu no significaba automáticamente un viaje al paraíso. Podía ser, y a menudo lo era, un transporte geográfico milagroso. De un punto A a un punto B, pero aquí en la Tierra. Justo eso. Era una posibilidad muy real en su mundo. Entonces, sus propios colegas no asumieron que se había ido para siempre. Pensaron que simplemente había sido reubicado. Y este detalle es el primer hilo del que podemos tirar, ¿no? Has captado toda la esencia. Esta duda de sus contemporáneos es una pieza fundamental. De hecho, a pesar de la insistencia de Eliseo, buscaron a Elías durante 3 días. ¿3 días? 3 días. Por supuesto, no lo encontraron. Pero eso solo prueba que ya no estaba en esa zona, no que había abandonado el planeta. La puerta a un transporte terrenal queda completamente abierta desde el inicio. De acuerdo. El evento original es mucho más ambiguo de lo que parece. Pero la cosa se complica todavía más cuando saltamos siglos hacia adelante. Al Nuevo Testamento. Sí, aquí el nudo se aprieta. Jesús está hablando con un líder religioso, Nicodemo, y suelta una frase que parece chocar frontalmente con la idea de que Elías esté en la morada de Dios. Cito Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y aquí el conflicto teológico es innegable.
La declaración de Jesús parece absoluta, categórica. La palabra griega que usa, anabaino, que significa subir o ascender, se presenta de una manera exclusiva. Exclusiva para él. Exacto. Si tomamos las palabras de Jesús literalmente, entonces nadie antes que él había ascendido a la morada de Dios. Y eso incluiría a Elías. Bien, pero ¿cuál es la respuesta de quienes defienden la visión tradicional? ¿Cómo reconcilian una declaración tan tajante? ¿Por qué no parece haber mucho espacio para la interpretación? Bueno, el argumento principal se centra en una distinción sutil. Sostienen que Jesús no niega el milagro de Elías, sino que está afirmando su propia naturaleza divina, su origen único. A ver si entiendo. Desde esta perspectiva, personajes como Elías o Enoc no subieron por su propio poder. Ellos fueron llevados, arrebatados. Fue algo pasivo. Ok, fueron objeto de una acción divina. Justo. Jesús, en cambio, es el único que descendió del cielo y tiene la autoridad inherente para ascender por sí mismo. Entiendo. Es la diferencia entre ser llevado y ascender por derecho propio. Suena un poco a gimnasia teológica, si soy honesto. ¿Es esa distinción realmente tan fuerte en el griego original? Es una distinción válida, pero ciertamente es una inferencia interpretativa. No es algo que el texto declare explícitamente. Se apoya en la singularidad de Cristo. Para muchos es una forma satisfactoria de resolverlo. Para otros, como dices, se siente como una solución creada para ajustar las piezas. Y en medio de este debate tenemos otro evento misterioso, la transfiguración. Ahí vemos a Elías siglos después de su partida, hablando con Jesús. Sí, en la montaña. Para mucha gente, ese es el caso cerrado. La prueba definitiva de que está vivo y en un estado glorificado. ¿Cómo encaja eso aquí? La transfiguración es un evento crucial, pero como el arrebatamiento es más complejo de lo que parece, puede interpretarse de dos maneras. ¿Cuáles son? Por un lado, sí parece la prueba irrefutable de que Elías está vivo en la gloria, pero por otro lado, el propio texto lo describe como una visión, orama en griego. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Moisés también estaba allí, y de Moisés sí tenemos la certeza absoluta de que murió y fue enterrado. De hecho, la Biblia dice que Dios mismo ocultó su tumba. Exactamente. Si la presencia de Moisés, que sabemos que murió, es posible en esta visión celestial, entonces la presencia de Elías no prueba necesariamente que él no haya muerto o que no vaya a morir en el futuro. Claro, el argumento pierde fuerza. Lo que la transfiguración confirma es la importancia profética de Elías, representando a los profetas, junto a Moisés, que representa la ley. Ambos dan testimonio de Jesús, pero no resuelve de forma concluyente la pregunta sobre su paradero físico o su estado de mortalidad. ¡Qué buena aclaración! La transfiguración demuestra la relevancia de Elías, no necesariamente su ubicación. Es una distinción clave. Y esto nos lleva a un punto interesante. Para quienes nos escuchan, ¿cómo cambia esta perspectiva su forma de ver la transfiguración? Nos encantaría leer sus ideas. Sí, es un buen punto para reflexionar. Y si les está pareciendo interesante este análisis, es un buen momento para darle a me gusta y suscribirse, porque la pieza más desconcertante del rompecabezas viene ahora. Sí, ahora llegamos al problema que es casi imposible de ignorar. Correcto. Hemos visto que el evento del torbellino es ambiguo, que las palabras de Jesús generan dudas, pero la evidencia que parece dinamitar la historia tradicional es una carta. Una simple carta. Escrita de puño y letra por el profeta Elías, entregada a Jehoram, rey de Judá. El problema es que esta carta llegó a su destino años después de que Elías supuestamente hubiera ascendido al cielo. Aquí la cronología es implacable y vale la pena desglosarla con cuidado. Vamos a ello. El arrebatamiento de Elías ocurre aproximadamente en el año 848 a.C. En ese momento en Judá gobernaba el rey Josafá. Ok, Josafá. El hijo de Josafá, Jehoram, no comienza a reinar solo hasta aproximadamente el 841 a.C. Ahí está el lapso de tiempo. Exacto. La carta de Elías, registrada en 2 de Crónicas capítulo 21, le llega a Jehoram durante su reinado. Estamos hablando de un lapso de, como mínimo, 7 años. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible?
¿Cómo un profeta que reside en la gloria celestial se toma el tiempo de enviar correspondencia para intervenir en la política terrenal? Suena absurdo. Ante esta aparente imposibilidad, la visión tradicional propone una solución. ¿Cuál es? La carta fue preescrita, es decir, que Elías, por revelación divina, escribió la profecía antes de su partida y dejó instrucciones para que fuera entregada años en el futuro. Un momento. Eso suena como una solución inventada para tapar un agujero. Parece una suposición enorme. ¿Hay algún otro precedente en la Biblia de algo así? ¿O es pura especulación? Tienes toda la razón al ser escéptico. Es una inferencia pura. El texto no dice nada de eso. Simplemente afirma que le llegó un escrito del profeta Elías. La teoría de la carta preescrita es una hipótesis creada para proteger la interpretación previa del arrebatamiento. Entiendo, pero hay otra opción. La otra opción no requiere ninguna suposición externa. ¿Y cuál es? Que la explicación más simple es la correcta. Que Elías pudo enviar una carta porque todavía estaba en la tierra. Porque nunca se fue. No al cielo de Dios. El torbellino lo transportó a otra región, un lugar remoto desde donde podía seguir observando y profetizando cuando era necesario, como en el caso de esta carta a un rey malvado. Y esa explicación, la del transporte geográfico, no solo resuelve el problema de la carta. No. Es que es exactamente lo que los hijos de los profetas pensaron que había ocurrido desde el principio. De repente todo encaja. Todo se alinea. El cielo atmosférico de Reyes, la carta de Crónicas y las palabras de Jesús en Juan. Todo se armoniza sin necesidad de inventar soluciones. Exacto. La visión de un transporte terrenal parece ser la que requiere menos saltos lógicos y la que mejor conecta los tres textos clave que hemos analizado. Entonces, esto nos lleva a la gran pregunta sobre el propósito. Si no fue para escapar de la muerte, ¿cuál fue el sentido de un evento tan espectacular? ¿Un carro de fuego solo para mudarlo de sitio? Precisamente. Aquí es donde entra en juego su papel futuro. El propósito no era su destino final, sino su preservación para una misión futura. Una misión profetizada, delineada en la última profecía del Antiguo Testamento, en Malaquías 4, donde Dios promete: «He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible». Una profecía fundamental. Y Jesús mismo identifica a Juan el Bautista como el cumplimiento de esa profecía, diciendo que vino en el espíritu y poder de Elías. Sí, pero el propio Juan negó ser Elías literalmente. Cierto. ¿Cómo se resuelve esa aparente contradicción? Se resuelve con un principio muy común en la profecía bíblica: el doble cumplimiento. Jesús tenía razón. Juan el Bautista fue un cumplimiento espiritual. Preparó el camino para la primera venida de Cristo, pero su ministerio no agotó la profecía. Exacto. Muchos teólogos sostienen que aún queda pendiente un cumplimiento literal, uno asociado a la segunda venida. Y es aquí donde el libro de Apocalipsis entra en escena de una manera espectacular. Correcto. El capítulo 11 de Apocalipsis nos habla de dos testigos que profetizarán en Jerusalén en los tiempos finales. Y los milagros que realizan son increíblemente familiares. A ver, dice que tendrán poder para cerrar el cielo y que no llueva. Eso es Elías. Sin duda. Y también poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con plagas. Eso es Moisés. La conexión es tan directa que es casi imposible de ignorar. Elías y Moisés son, por consenso, los candidatos más sólidos para ser estos dos testigos. ¿Y si aceptamos esa posibilidad? De repente, todo el misterio de Elías se resuelve de una manera asombrosamente coherente. Espera un momento. Si Elías y Moisés son los dos testigos, vaya, de repente todas las piezas que hemos estado mirando por separado encajan perfectamente. Conectemos los puntos. ¿Cómo resuelve esto el misterio? Lo resuelve en 3 niveles. Primero, su paradero. Elías no está en la gloria celestial, sino en un estado de preservación divina, esperando su misión final en la tierra. Segundo, su muerte. Su muerte. Apocalipsis 11 dice explícitamente que, tras su testimonio, los 2 testigos serán asesinados en Jerusalén. Esto cumpliría la sentencia de Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea que Elías no escapó de la muerte,
solo la pospuso. Exacto. Y tercero, el propósito. El propósito de su arrebatamiento no era evitar la muerte, sino preservarlo hasta el momento en que su testimonio final y su martirio tuvieran el máximo impacto profético. En otras palabras, Dios no lo salvó de la muerte, sino que lo guardó para algo mucho más grande. Has dado en el clavo. El milagro no fue menor, fue diferente. No fue una exención, fue una preservación con un propósito escatológico. Una pausa divina en su biografía. Bien, hagamos un resumen para que quede claro. Hemos explorado dos grandes perspectivas. Por un lado, la visión tradicional. Que Elías fue llevado en cuerpo y alma a la gloria, un caso excepcional. Y las contradicciones, como la carta, se explican con inferencias, como que le escribió antes de irse. Y por otro lado, la visión armonizada. Que Elías fue transportado a otro lugar en la tierra. Su cuerpo fue preservado divinamente. Lo cual explica la carta, se alinea con las palabras de Jesús y le asigna un papel futuro como uno de los dos testigos de Apocalipsis. Después del cual sí experimentará la muerte y la resurrección, como todos los demás. Ambas visiones requieren fe, por supuesto, pero la segunda parece conectar muchos más hilos de la narrativa bíblica sin necesidad de añadir suposiciones que no están en el texto. Y nos deja con una reflexión final. Si esta teoría de la preservación es correcta, si Elías está en un estado que quizás se encuentra fuera de nuestro flujo normal del tiempo, ¿qué nos enseña eso sobre la soberanía de Dios? Es una pregunta muy potente. Nos muestra que los planes divinos operan en una escala que trasciende por completo nuestras leyes de la física, de la vida y de la muerte. Es un recordatorio de que los propósitos de Dios a menudo van más allá de nuestra limitada comprensión de lo posible. Un pensamiento increíblemente profundo. Este análisis, más que dar una respuesta cerrada, invita a hacer una investigación propia, a volver a leer estos pasajes con nuevos ojos. ¿Qué perspectiva resuena más con una lectura integral? Es una invitación a disfrutar de la complejidad de la narrativa bíblica. Exacto. Si este análisis les ha aportado una nueva perspectiva, nos encantaría que lo compartieran en los comentarios y, por supuesto, que se suscriban para seguir explorando juntos estos fascinantes misterios.